Bueno, lo primero que tengo que decir es que apruebo todo lo que aquí se ha dicho. No van a pensar otra cosa, no van a pensar que estoy refiriéndome a algún evento que viene. Apruebo las maravillosas palabras de mis queridos amigos Soledad, Miguel y Luis, y la extraordinaria presentación que hizo mi amiga Silvia Aguilera, con quienes nos conocemos desde la década del 80, ahí por el CODEPU, en la época que habían presos políticos, entre ellos sus hermanos, aquí hay uno presente. Ahora, bueno, eso es una discusión que vamos a resolver ahí. Yo quiero agradecer a la editorial LOM por este extraordinario trabajo que ha hecho, un libro de bonita factura, bien editado. Se me hicieron varias correcciones de parte de un encargado ahí que me hizo ver varios errores, y eso es un trabajo formidable. Yo quisiera leer brevemente la historia del libro. No voy a hablar del libro porque sería una vanidad que yo recomendara mi propio libro. Sin embargo, voy a hablar de una cosa que ustedes no saben. Los libros, como los amores, tienen una historia. El libro que hoy presentamos es el resultado de la larga e increíble historia del encuentro de su autor con la figura espectral de don Alfredo Lagarrigue. Encuentro que en esta velada va a ser revelado por primera vez. En los años 80, el autor conoció al profesor Miguel Vicuña, quien lo invitó fraternalmente a las tertulias en la Fundación Juan Enrique Lagarrigue, en aquella casona centenaria de la calle San Isidro de Santiago. El futuro biógrafo se familiarizó con el legado de los positivistas chilenos. Pasó el tiempo y a comienzos de la década de 1990, el autor conoció a Luis Cruz, quien retornaba de su exilio en Bélgica. Fue entonces cuando Luis le reveló que había una importante figura del socialismo chileno que era Alfredo Lagarrigue, autor del Plan de Acción Inmediata de los Revolucionarios de junio de 1932, noticia que ignoraba por completo. El autor entonces se planteó una interrogante que envolvía en el fondo una conjetura. ¿Es posible que Alfredo Lagarrigue haya sido positivista y socialista a la vez? Y si esto era así, ¿de qué modo podía conciliar ambas doctrinas? Consultado a Miguel Vicuña por la existencia de información sobre don Alfredo en la fundación, este le comunicó que no tenían antecedentes. Ante estas lagunas informativas, la interrogante debió quedar en sueño, como dicen los masones. Pasaron varios lustros, hasta que hacia 2010, el autor se dedicó a revisar la prensa de los 12 días de la República Socialista y sorprendentemente descubrió que una de las figuras que más aparecía en los periódicos de esos días convulsos era la del ministro de Hacienda, en quien estaban cifradas todas las esperanzas de las gentes que clamaban una solución al problema social y económico que entonces azotaba al país. ¿Cómo había ocurrido que, dada la abundancia de información sobre el papel, las decisiones y las declaraciones de Alfredo Lagarrigue, que peñaba en los periódicos, su nombre apenas figurara en las investigaciones sobre la República de Mate y Grove? ¿Por qué se había invisibilizado su personalidad tan gravitante en esos días cuando el fantasma del socialismo recorría el país con la misma velocidad que crecía la conciencia popular de que el capitalismo era un sistema social injusto e inhumano? El manantial de materiales respondía en parte el interrogante del autor sobre la actuación de Lagarrigue en la Revolución de Junio, y estimó que los registros ameritaban un artículo para dar a conocer su rol. Sin embargo,
no se daba cuenta que estaba solo ante la punta del iceberg. Asimismo, tampoco advertía que estaba tomando una larga hebra de información que comenzaba a desenredarse sola. Leídos los periódicos, aparecía su carta de renuncia dirigida al rector de la Universidad Católica, donde el académico hacía una confesión de fe de los principios de la religión de la humanidad, fundada por Auguste Comte. Quedaba claro entonces que Alfredo Lagarrigue era un socialista positivista, o si se prefiere, un positivista que había adherido al socialismo. Pero esta epístola abría otra puerta. Si don Alfredo había sido un reconocido catedrático de la Universidad Católica, el autor debía darse el trabajo de revisar las publicaciones de esta institución. Afortunadamente, halló un minucioso registro de las labores docentes y científicas desplegadas por aquel durante 15 años, lo cual explica cuál era el perfil intelectual y currículum académico del autor del Plan Lagarrigue. Hasta aquí, el material daba para un nuevo artículo, que finalmente se transformó en un capítulo del libro que hoy se presenta. Pero cuando pensaba que los conocimientos sobre Alfredo Lagarrigue estaban clausurados, surgió un nuevo antecedente. En una ocasión fortuita, el autor, es decir, quien habla, concurrió a un acto a la Casa Central de la Universidad de Chile, en cuya portería había un alto de antiguos volúmenes de los anales de la Universidad de Chile que se entregaban gratuitamente al público. El autor, en su condición de bibliómano consumado, dio los pasos para hacerse de los ejemplares que pudo, sin saber lo que se llevaba entre manos. Nueva sorpresa: al ser revisadas las gruesas publicaciones, halló el registro taquigráfico de las sesiones de la Comisión de Reforma a la Educación de 1928, donde se reproducían extensamente los discursos de don Alfredo, quien participaba en ella como experto en ciencias exactas. Poco tiempo después, y para no dilatar esta historia, otro acontecimiento vino a coronar la investigación. También, casualmente, una tarde, el autor acudió con su compañera al desaparecido cine de Clinic a presenciar un documental sobre los chilenos refugiados en la Embajada de México después del golpe de Estado. Al final del video aparecía una enorme lista de decenas de chilenos que fueron acogidos por la solidaridad mexicana. Casualmente, un nombre le llamó la atención: Adriana del Río Lagarrigue. El autor se percató que indudablemente se trataba de una nieta de su biografiado. Sin embargo, el único antecedente que tenía era que se había trasladado al país azteca en la primera mitad de los años 70. ¿Cómo poder ubicarla? Ahí el autor recurrió a la tecnología disponible. Googleando el nombre, dio con un correo y, por si acaso, escribió para establecer un contacto. Al cabo de un tiempo, recibió la respuesta de su hijo, Alexis, cineasta radicado en México, quien le transmitió noticias de su antepasado, pero también le puso en contacto con sus primos Soledad y Pablo del Río Larraín, que hoy día están presentes, quienes generosamente contribuyeron con una importante fuente de información sobre los últimos años de don Alfredo, a quien conocieron cuando niños, y le entregaron novedosos antecedentes que revelaban una faceta humana, cálida y cercana, no exenta de episodios jocosos que mostraban al hombre de carne y hueso. Al completar su proyecto, el autor reparó que hay vivencias
encuentros personales, registros en la memoria e inquietudes intelectuales cuya lógica no se entiende cuando se producen y que solo el paso del tiempo dilucida su racionalidad. La pregunta inicial sobre quién fue Alfredo Lagarrigue, cuál fue su actuación señera en la República Socialista de 1932, y si era cierto que en él convergía el socialismo y el positivismo en una sola convicción vital, tardó la friolera de 3 décadas en responder. Pero el autor está persuadido de que no fue él quien se encontró con el protagonista del libro, sino que fue todo lo contrario. Fue don Alfredo quien salió al encuentro del aprendiz de historia, que solo actuó como un medium para reconstruir su fisonomía humana. El autor cree que desde un lugar del universo, cuya naturaleza desconocemos, resurgió el espectro de don Alfredo al ser exhumada su memoria y al ser interrumpido su descanso eterno, poniendo él mismo las huellas de su paso terrenal. No obstante, el autor estima que si no hubiese sido él quien reconstruyera su paso en esta historia, más tarde o más temprano, algún otro investigador habría podido rescatar su trayectoria desde las profundidades del pasado. Los libros, como los amores, tienen una historia. Y el amor, como el odio, es parte de nuestra historia. Alfredo Lagarrigue amó a la humanidad, hizo del altruismo una profesión de fe, anheló el advenimiento de un régimen social fundado en las 2 máximas fundamentales de la religión de la humanidad: vivir a las claras, es decir, buscar la verdad, desenmascarar los engaños y mistificaciones sociales, pero también actuar con honestidad y consecuencia entre lo que se piensa y lo que se hace, y vivir para los demás, lo que significa el reconocimiento del otro, bregar por la emancipación de todas las esclavitudes, opresiones y discriminaciones para edificar una sociedad fraterna. Adhirió al socialismo convencido de que el régimen capitalista, fundado en el individualismo exacerbado y en los impulsos más regresivos de la naturaleza humana, eran impotentes para posibilitar su ideal de mundo, si no perfecto, al menos más humano, más justo y solidario. El socialismo, para Lagarrigue, como para todos los revolucionarios de 1932, constituyó así un ideal regulativo para interpelar los oprobios atropellos del presente histórico, pero también como un compromiso inclaudicable e imperativo por el reconocimiento a todo ser humano de su dignidad. Y así como los revolucionarios de 1932 rasgaron el cielo con un avión rojo para devolver la dignidad a nuestro pueblo, así también nosotros nos sentimos convocados nuevamente a rasgar el cielo y construir un nuevo orden que devuelva la dignidad a todas las personas que pueblan esta tierra. Marcelo, muchas gracias por tu intervención, tu revelación, ¿no?, de lo que fueron los pasos del historiador, y que dan cuenta también de tu infinita curiosidad y perseverancia. 3 décadas no deja de ser, ¿no? Bueno, gracias infinitas por eso también, y por este resultado que es el libro. No nos queda más que agradecer una vez más a quienes nos han acompañado en la mesa, a todas y todos quienes están aquí y quienes luego nos seguirán por las redes, y dejarlos desde ya invitados a leer este libro, esta ardua investigación, esta sobria pero sólida y consistente investigación, como se ha dicho,
y que yo creo que nos da muchos elementos, ¿no?, para la reflexión y para los anhelos que tenemos de construir una realidad distinta, ¿no? Nadie ha inventado la rueda, pero es necesario reconocer un poco, ¿no?, el trayecto de esta rueda. Yo creo que es el aporte también que hace este libro. Desde ya quedan todos invitados a leer el libro y bueno, espero que en algún momento se dé la ocasión también para comentarlo, ¿no?, desde la mirada de otros lectores, no solo los que están aquí. Muy buenas noches, quedan todos invitados a abrigarse el alma ahora con una copita de vino y celebrar la aparición de este libro con Marcelo.